Por si hay alguien que no me conoce, yo soy Lucy Dark y me dedico a tirar las cartas y a hacer rituales, a leer libros, y no quiero venir aquí recomendando libros porque lo que funciona para unos no siempre funciona para todos. Entonces lo que yo hago es hablarte de libros y lo que yo como persona que practica la brujería considero que es cosas que son importantes o no, pero al final quien tiene la última palabra sos vos. Así que el libro del que hoy vamos a hablar es El Camino Torcido, Introducción a la brujería tradicional de Kelden. Solo Kelden. Estoy un poco afónica porque he estado en live hasta recién y no he tenido tiempo de tomar mate porque hemos estado haciendo muchas lecturas. Muchas lecturas. ¿Por qué traigo este libro? Este libro ha sido muy hablado en la comunidad inglesa de TikTok y de recomendación de libros. Realmente no vi a muchas personas diciendo que es un libro mal escrito. Lo leí por eso, porque no vi solo una persona que le echó porquería al libro y dije, bueno, lo vamos a leer, y hubieron muchas cosas que me gustaron. Como digo, no sé si lo recomiendo, pero vamos a hablar del libro para que vos decidas si vale la pena o no invertir tiempo en él. Este libro se divide en aproximadamente 5 partes, y lo que tiene de bueno este libro es que está escrito de la misma forma entre la que está escrito el libro de hechizos de protección y el libro de la bruja solitaria, que ambos libros fueron escritos como una especie de guía práctica para comenzar tu camino y realmente comenzarlo bien, comenzar hablando y sabiendo de lo que estás hablando. La primera parte habla sobre qué es la brujería tradicional. Y para esto empieza a hablar de la historia de la brujería en Gran Bretaña. Se desvanece la prohibición o la ilegalización a la brujería en sí. Lo que se hace es poner como que quien diga que tiene poderes es un charlatán y es un estafador y lo vamos a apresar, pero puedes practicar la brujería. Está todo bien, está todo ok. Sin embargo, esta liberación de la brujería no se hubiera dado si en los siglos XVII y XIX no hubieran habido ya comunidades de brujería o clanes o aquelarres que fueron los que sentaron las bases de los aquelarres actuales. Aquí empieza a hablar de Gerald Bruce Gardner, que para quienes no lo conocen, pues es el creador de la Wicca. ¿Por qué es importante la Wicca en esta parte de la historia, o al menos en la historia en este libro? Porque fue gracias a la creación de la Wicca que se establece la brujería tradicional. En este espacio, el autor empieza explicando que él empezó a los 11 años en la Wicca. Siento que todos hemos tocado la brujería a esa edad. Realmente yo comencé a practicar la brujería activa de grande, pero yo también recuerdo como a esa edad googleando en el internet qué era la Wicca. ¿Por qué no entré a la Wicca cuando era chiquita? Por el escrutinio público, porque realmente había mucha crítica, no alrededor mío, a mí no me hubieran dicho nada, realmente sí, mi familia no me hubiera dicho nada si yo hubiera practicado la brujería, pero sí en foros, yo me metí a foros a leer y sí había mucha gente hateando la Wicca, pero de una manera descomunal. Ahora como que está un poco más calmado, pero en ese tiempo era de una manera descomunal. Cosa que, disclaimer, yo aquí voy a sentar una opinión y si me quieren funar, me funan. Y si alguien me quiere sacar de mi ignorancia, porque tal vez estoy ahí metida, pues estoy abierta a escuchar comentarios. ¿Qué sucede aquí? Mis vidas. Y es que yo creo que criticar la Wicca es hipócrita. Primero, porque todo el mundo parte de la base de que la Wicca es racista y es discriminadora. Siento que no podemos mezclar al creador de la Wicca con en sí la doctrina de la Wicca, porque estamos hablando de una época en donde mucha gente era racista. No podemos ponernos a medir, establecer la vara moral actual con la vara moral del momento en el que se creó la Wicca. En ese tiempo había el racismo, era una cosa, era el pan de cada día. Entonces realmente la Wicca como tal, o al menos yo no he encontrado un libro de la Wicca que a mí me haya dicho, tú, persona de color, no puedes entrar, tú, latinoamericano, no puedes entrar. De hecho, en un video anterior dije que la Wicca como tal no es una secta, entonces al no ser una secta no te pide ciertos requisitos para ingresar y tampoco te obliga a quedarte. Entonces siento que es hipócrita. ¿Por qué? Porque primero no estamos entendiendo el contexto histórico de la creación de la Wicca. Segundo, hay charlatanes en todos lados. Y tercero, si fuera así, entonces las mujeres, por ejemplo, no deberíamos leer grimorios escritos por papas
o escritos por religiosos, porque esos grimorios se escribieron en paralelo, muchos de ellos se escribieron en paralelo, mientras el Tribunal de la Inquisición hacía sus cosas. Cuando esto comenzó, cuando la alta magia era una cuestión de clase, la gente que sabía leer podía acceder a la alta magia, no era para todos. Entonces, si nos vamos a poner en esas, también tendríamos que criticar la alta magia y a quienes practican la alta magia, y eso no sucede ni va a suceder jamás. Entonces, por esto es que yo creo que criticar a la Wicca está mal. Vos podés pensar que ciertas personas que integraron a la Wicca son malas, pero no creo que la Wicca como tal esté mal. Como tal esté mal. Incluso como religión es bastante libre. Porque no te pone un pecado porque vos dejes de creer en la Wicca o porque no creas en la Wicca. Simplemente le dio estructura a algo. Le dio estructura, le dio un orden a algo que antes era secreto. Así que bueno, algún día me voy a tirar un video completo defendiendo la... Yo siento que algún día alguien me va a decir, basta, por favor, basta, no, estás muy equivocada, la Wicca es terrible. Y yo, no, por favor, no, porque no he encontrado un solo libro que me diga que la Wicca es terrible. Puede que el creador haya sido bastante cuestionable y puede que dentro de la Wicca hayan estado personas cuestionables, pero es que en sí la brujería como tal tiene muchos personajes cuestionables. Entonces es como... si vas a tener una vara moral tan grande, entonces no te metas a la brujería. Genuinamente es todo lo que voy a decir. Siento que hoy, vos, persona que elige practicar la Wicca, si sos racista, es porque vos sos una mala persona, porque vos sos una persona terrible, no porque la Wicca sea terrible. No porque la Wicca sea terrible, porque hay gente terrible haciendo cosas terribles y no está metida en la Wicca. Así que bueno, tirándome este disclaimer, el autor a los 11 años comienza metido en la Wicca y hacia la universidad él ya sentía como que le faltaba algo, como que necesitaba avanzar hacia algo más. Imagínense, desde los 11 años hasta la universidad ya esta persona tenía bastante historial, entonces es cuando empieza a leer libros históricos y se empieza a relacionar con la brujería tradicional como tal. El autor aborda la entrada hacia la brujería tradicional como desde la imaginación, planteándote en donde vos vas entrando en un bosque con un camino sinuoso y lleno de cosas y lleno de niebla y que vos no sabes qué es lo que te espera y que es misterioso y que da miedo, pero aún con miedo vamos, con miedo vamos. Y aquí empieza a hablar de la brujería tradicional, qué es y su naturaleza. Digamos que la brujería tradicional nace en contraste con la Wicca. Se establece, digamos, no nace, se establece en contraste con la Wicca. Hay mucha gente que cree que la brujería tradicional es brujería ancestral y realmente no, porque viene en contra de la Wicca, porque la brujería tradicional está en contra de la institucionalización o de la construcción de la brujería como una religión y tomar ciertas cosas que la Wicca las ha tomado que eran de prácticas cerradas y las ha implementado a su práctica, y la brujería tradicional dijo no, es un punto de vista bastante, como lo he dicho en TikTok, bastante reconstruccionista, pero no lo quiero englobar a reconstruccionismo porque realmente las brujas tradicionales han modernizado prácticas antiguas, prácticas sí antiguas que han sido rescatados de los archivos de la Inquisición, de archivos históricos, de leyendas que las han rescatado y las han acoplado a la modernidad. ¿Por qué no es reconstruccionista? No se le pone a la brujería tradicional la rigidez que tiene el reconstruccionismo, porque la intención del reconstruccionismo es reconstruir. La brujería tradicional lo que busca es honrar prácticas, y hay ciertas prácticas que están escritas en libros históricos pero que se sabe que son exageraciones, entonces lógicamente hay ciertas cosas que no se pueden replicar porque no está bien replicarlas. Entonces por esto mismo es que la brujería tradicional no es reconstruccionista. También habla el tema de si la brujería tradicional es buena o mala, y esto es algo que ya se ha hablado múltiples veces, pero que lo quiero poner en la mesa nuevamente. La brujería tradicional como tal no es malvada, ni es cruel, ni es retorcida, ni es pervertida, ni es de naturaleza perversa. Simplemente es una forma en la que vos conectás con la naturaleza y con la existencia y con la vida que hay en la naturaleza, con la vida que hay en todo aquello que como seres físicos no siempre podemos percibir.
hay un tema de autenticidad en la brujería tradicional. ¿Por qué? Porque hay un tema dentro de la brujería que es muy común y es algo con lo que todos y cada uno de los brujos ha tenido que lidiar en algún momento de su vida, y vos probablemente también hayas tenido que lidiar con eso, y es el tema de hay mucha gente inventándose linajes de brujas para darle más autenticidad, tanto hombres como mujeres. No voy a decir que esto es una cosa de mujeres, porque sí escuché una vez a un brujo decir que las mujeres nos inventamos linajes, y no es así. No es una cuestión de linaje, es una cuestión de herencia. Cállate la boca. Bueno, se me alteró el conejo. No, bueno, hay gente que se inventa linajes de brujas antiguas y que esto y que lo otro. Mira, yo he tenido brujas en mi familia, sí. Puede que sea bruja más allá de todo lo demás, porque en mi familia han habido brujas, sí. Pero ¿me considero dentro de un linaje? No. Porque para hacer un linaje tiene que ser que las mismas brujas instruyeran a sus hijos y los hijos de los hijos y los hijos de los hijos. Y eso no. Y hay mucha gente inventándose estos linajes para poder decir estupideces y que la gente le crea. Luego está el desprecio a las prácticas ajenas. Y esto es algo que se ve muchísimo, en especial en el TikTok. Ya siempre criticando a TikTok, pero bueno, que vengo de ahí. El desprecio a las prácticas ajenas, el ver una práctica y criticarla. Esto es algo de lo que incluso yo personalmente también he estado muy en contra, porque por eso es que los brujos y las brujas usan grimorios, porque cada uno hace su propia investigación, construye su propia práctica en base a las cosas que le funcionan y a las cosas que no, y lo trabaja. Hay mucha gente que quiere invalidar las prácticas ajenas, tomando que tiene ciertos conocimientos, que ha leído ciertos libros y que ha hecho ciertas cosas, y siento que no, lo único que invalida tu práctica es que no funcione, y ya. La efusividad en la defensa de prácticas equivocadas, que esto ya lo hemos tenido, gente defendiendo, inventándose cosas y arruinando la imagen de otras personas para poder seguir diciendo sus cosas. Yo siento que me estoy atando la lengua. Porque yo no me quiero meter en problemas, porque no me interesa. Pero me estoy atando la lengua. Y por último, la edad y la antigüedad, y es que hay mucha gente diciéndole a otras personas que no hagan ciertas cosas o quitándoles valor, tipo vos no podés ser bruja porque tenés 20 años. Tenés 20 años, vos no podés tirar las cartas. Tenés 20 años, vos no podés ser bruja. Y es como, no. No, puede tener conocimientos y puede ser efectiva, y quizás no está todavía, no ha vivido lo suficiente como para dar guía espiritual, pero eso no te invalida a practicar la brujería y que tu práctica sea eficiente. Entonces, estos son los enemigos número 1 de la brujería actual. También está la antigüedad en el trabajo. Hay personas que recién vienen entrando y son muy eficientes. ¿Qué puedo decir? La gente talentosa existe. Al final dice lo mismo que yo, que la autenticidad proviene de la eficacia y de la conexión que vos tengas con tu práctica. Y avanzamos a los elementos claves de la magia. Trabajar con la magia y trabajar con la magia baja o popular. Ya establecimos anteriormente que la alta magia era la magia de la gente que sabía leer, entonces la baja magia, la magia de la naturaleza, es la magia que puede practicar todo el mundo. Hoy en día la alta magia es accesible para todos, saber leer es algo que la mayoría de la gente sabe. No quiero meterme en el sesgo de que hay gente que no sabe leer y que practica la brujería, porque se pueden aprender de otras maneras, pero en aquel tiempo era una cosa de élite porque se tenía que pagar por esos grimorios. Entonces estaba bastante elitizada la alta magia. Entonces la baja magia o la magia tradicional viene de la magia que podía practicar el proletariado, o sea, los trabajadores. La magia de los trabajadores. La brujería tradicional representa libertad, y por eso es que tanto linajes falsos, como el desprecio a las prácticas ajenas, como la efusividad en la defensa de las prácticas ajenas, como la edad y la antigüedad, el prejuicio puesto sobre la edad y la antigüedad, así como intentar forzar a las otras personas a
practicar la brujería de la misma forma que vos va en contra de lo que es la brujería tradicional. Trabajar con el otro mundo, trabajar con espíritus, dioses y ancestros, sin embargo no es como tal obligatorio trabajar con deidades. Y por último, trabajar con el mundo natural, con la naturaleza. Entonces, esos son los 3 pilares de la brujería tradicional. Y ahora nos plantea la siguiente pregunta. ¿La brujería tradicional es una religión o es espiritualidad? Yo aquí, ante esta pregunta que te plantea el autor, no tengo una opinión bastante media y el autor también llega a un intermedio. Primero es que sí existe una relación entre religión y espiritualidad dentro de la brujería tradicional, porque hay mucha gente que devociona a dioses y que al mismo tiempo, al entrar en la brujería tradicional, vos te metes en un lugar bastante misterioso, empezás sin saber realmente hacia dónde tomar y tenés que conectar con tu esencia y la esencia de las cosas. Cómo es que la vida y la muerte de cierta manera representan un poco lo mismo. En la vida siempre se muere un poco y en la muerte hay vida. Entonces es como es la integración de estas partes, te empuja a abrirte espiritualmente. Entonces hay una relación entre una cosa y la otra, pero la diferencia, lo que no la convierte en una religión, es que no tiene una estructura como tal. Volvemos, para que sea una religión tiene que tener una estructura, tiene que tener ciertas reglas, tiene que tener ciertas obligaciones que la brujería tradicional no tiene. Entonces, si bien está muy cerca, no lo es. La bruja nunca pierde su autonomía. Estos capítulos, cada capítulo termina con un ejercicio, que en el primero es definir cómo es que vos entendés la brujería tradicional a raíz de todo lo que él te acaba de explicar. En el capítulo 2 explica el desarrollo histórico de la brujería tradicional, hablando de Cecil Williamson y Gerald Gardner. Cecil Williamson era un hombre que tenía una colección de artículos de brujería y tenía una especie de museo, y luego se conoce con Gerald Gardner. Cuando se conoce con él y empiezan ambos una sociedad, sin embargo, Gardner al parecer era un personaje un poco difícil de llevar, difícil de tratar, y lamentablemente esa alianza no dura demasiado tiempo y se termina quebrando. Cecil Williamson hoy es uno de los pilares de la brujería tradicional y quien fundó el Museo de Brujería en Broadcastle, creo que se pronuncia así. Voy a dejar una foto aquí. Museo que todavía sigue existiendo hasta la modernidad. Gardner empieza a crear su propio aquelarre y esto no es bien recibido. Gardner no era un personaje muy fácil de tratar. No era una persona muy fácil de tratar, no era una persona muy agradable tampoco. Era bastante machista y cuestionable, lo cual hacía que la gente no lo soportara. Él fallece en 1964 y aquí es donde aparece Robert Cochrane. Robert Cochrane, otro pilar fundamental de la brujería tradicional, porque él rechaza la Wicca. Robert Cochrane es una de estas personas de las que hablamos anteriormente, que decía que él tenía un linaje de brujas al que pertenecía y que tenía conocimientos ancestrales, lo cual después se sabe que es mentira, que él no provenía de ningún linaje de brujas y que, aunque rechaza la Wicca, se baraja la posibilidad de que él también haya formado parte de la Wicca. Él acuña el término gardneriano a modo de insulto hacia la Wicca y hacia las personas que compartían la Wicca o que la integraban o que compartían el pensamiento wiccano. En 1960 funda el clan Tubal Cain, el cual es el que se convierte en la referencia para la brujería tradicional. Otro personaje histórico de la brujería del que nos va a hablar es Doreen Valiente. Doreen Valiente fue una sacerdotisa de la aquelarre Wicca y también termina peleada con Gardner. Esta persona se termina peleando con Gardner porque Gardner quería dinero, quería propaganda, quería fama, quería sus bolsillos llenos de dinero a costa de publicidad, y Doreen dijo: a mí esto no me gusta, yo no quiero convertir la brujería en propaganda y no me gusta. Ella intentó hablar esto
y Garner la rechaza, se crean dos facciones. Entonces Garner, en un movimiento ruin, porque la verdad es que no se puede definir de otra manera más que ruin, lo que hace es intentar quitarle privilegios o quitarle peso a la sacerdotisa dentro de la Wicca, lo cual imagínense que a Doreen esto le cayó terriblemente. Entonces se va en el año 1957. En el año 1964, que inicia el clan Tubal-Caín, ella también intenta por ese lado, pero no le gusta, no le funciona. Sin embargo, al ser una persona con tanta experiencia, escribe libros y estos libros se han convertido en una base vital para entender la brujería e incluso aportes muy grandes para la Wicca. Gracias a sus libros es que se comienza a desarrollar la práctica de la brujería tradicional. A ver, que el clan Tubal-Caín sea un referente hoy no significa que con él nació la brujería tradicional. La brujería tradicional, como dije, es algo que llevó mucho tiempo en establecerse como tal, porque en realidad se le dio terminología a un estilo de práctica, una práctica basada en archivos históricos, en conocimientos anteriores. Entonces se le dio nombre a una práctica, pero esto no fue de la noche a la mañana y no fue que se despertó la Wicca y dijeron, no, nosotros somos brujos tradicionales. Eso llevó su tiempo. Se explaya más entre la guerra sobre la brujería tradicional y la Wicca, y yo nomás voy a decir lo que ya dije anteriormente, que para mí se me hace hipócrita criticar a la Wicca. Simplemente te puede no gustar, es moderno, hay mucha gente que está en contra de la Wicca por ser moderno, pero bueno, la brujería en su momento también fue moderno. Y parte 2. Trabajar con la magia. En el capítulo 3 empieza a hablar de las bases de la magia y aborda el tema de la brujería tradicional y el dichoso karma. Que yo ya les he dicho sobre el karma, lo he dicho en TikTok, pero lo voy a decir aquí también por si alguien no lo ha visto. Y es que el karma como tal no existe dentro de la brujería tradicional. Porque, a ver, el karma es una cuestión religiosa, que pertenece a cierta religión y a lo cual no es una ley universal. A ver, ¿qué sucede con el tema del karma? Es que la gente le tiene miedo al castigo divino por las religiones que instauraron el castigo divino a la gente que se portaba mal. Chachas en la colita para la gente que se portaba mal. Entonces, claro, la gente anda con el karma para todos lados porque anda con el Jesús en la boca. Y yo aquí tengo dos cosas para decirte, y es que la primera, si sos una persona con miedo a las repercusiones y a las consecuencias, no te metas en la brujería directamente. Y segundo, es que existe la acción y la reacción por una cuestión de equilibrio natural de las cosas, pero el karma como tal solo existe para la gente que pertenece dentro de cierta religión. Para la brujería tradicional, el karma no existe. No pierdas tu tiempo, no lo repitas. La gente se ríe de vos cada vez que decís que si haces un amarre te va a salir mal karma. La gente se ríe de vos. No lo digas. No lo digas. Las segundas bases es la magia baneante. Que la magia baneante lo que intenta es borrar, magia de borrado, magia de sacar algo. Y existen 4 tipos de magias baneantes. La primera es una maldición, que es daño duradero y permanente hacia la siguiente persona. El maleficio, que es un daño a corto plazo o temporal. El destierro, que es expulsar o desaparecer algo. Y la atadura, que es restringir o incapacitar. Y acá voy a entrar a una cosa, y es al tema de que primero que practicar la magia baneante sí es un riesgo, porque como todo se equilibra, aquí sí el mal que servís es el mal que podés recibir luego, y no por una cuestión de castigo divino, sino porque, nena, mira lo que estás haciendo. Pero lógicamente hay protecciones para eso y son riesgos que vos podés elegir libremente tomar, pero no lo hagas si sos una persona que no tiene experiencia en la brujería, porque ahí sí te podés joder. El tema de la moral. A ver, ¿a qué voy con...? ¿Hay moral dentro de esto? A ver, hacerle daño a otra persona bajo cualquier contexto está mal. Está mal bajo cualquier contexto. Sin embargo, hay cosas que te obligan a usar la magia baneante por tu propio bien, y de todos modos son elecciones personales. Entonces,
No voy a decir que es magia prohibida, porque realmente, como digo, a veces hay cosas que te pueden llevar a obligar y de todos modos, como dije anteriormente, hay gente mala haciendo cosas malas dentro y fuera de la brujería. Vamos cerrando el papo hoy. Continuamos con el proceso mágico, que aquí te empieza a explicar cómo es que se desarrollan los procesos, los pasos necesarios para ejecutar un ritual, que el primero es determinar la intención mágica. Ejemplo, vas a hacerte una limpia, estableces la intención, quiero estar limpia, visualizas la intención mágica, una visualización de que vos estás limpia, de cómo te estás limpiando. Aumentar y canalizar es cuando vos le das más potencia a eso, vos ya hiciste la visualización, lo que vos haces es darle potencia para que se pueda ejecutar. Y la cuarta parte es proyección del poder, es cuando vos ya has hecho estos primeros pasos, lo que vos es proyectar, porque lo primero que estás haciendo es visualizar, pero luego ya envías a la acción, entonces se está ejecutando. Explica la intención y la visualización, y luego el tema de la potencia, porque existen dos formas de potenciar un ritual, y está la potencia interna y la potencia externa. La potencia interna viene de tu poder y de cómo vos te conectes con la energía que te rodea, ya sea que te enraices, ya sea que tomes energía del universo. Esto ya depende de cada persona. Como también la potencia externa, que son las plantas y las correspondencias. Son las correspondencias y obviamente la asistencia que vos pidas y recibas. Capítulo 4. Las herramientas de las brujas tradicionales. Primero, la primera herramienta es una mente centrada para poder canalizar. Si tu mente es caótica, vas y está pensando en un montón de tonteces al mismo tiempo, no vas a poder canalizar correctamente lo que quieres canalizar. A ver, ojo, las mentes perturbadas a veces son necesarias y le dan fuerza a ciertos rituales, sí, pero no puedes pasar toda tu fucking práctica estresada, con la mente enturbiada haciendo rituales, porque está bien, quizás un par de veces tengas suerte, pero en algún momento te va a pasar algo malo. Cuídate, relájate, no te cuesta nada, tomas un vasito de agua tibia, te tiras una meditación, vas a terapia, no sé, tómate un tilo, no sé, pero sí es necesario que tengas en cuenta que si bien podés llegar a usar un par de veces tu mente como tal cosa, es necesario que entrenes tu mente, porque es tu herramienta vital, es tu herramienta más importante. Y recuerden por qué, recuerden la psicosis espiritual. 2. Comprar o fabricar herramientas. Aquí sí hay un tema, porque hay gente que dice, no, ¿cómo vas a comprar tus herramientas? Estás apoyando el consumismo y que no sé qué, no sé qué. Primero, que no es tan fácil para todo el mundo poder hacer sus propias herramientas, dependiendo de dónde vivas. Segundo, no todo el mundo se siente cómodo haciendo. Tercero, hay cosas que te resuenan y si te resuenan puedes comprarla. Eso sí, tenés que tener en cuenta de qué materiales está hecho ese objeto, porque hay ciertos materiales que no funcionan para ciertos propósitos. Entonces es importante que sepas cada material que vayas a comprar, de qué está hecho y cómo es que esos materiales impactan a la hora de hacer un trabajo. Sus correspondencias. Empieza hablando del stang, que voy a dejar una imagen aquí, que es un bastoncito bifurcado en donde la parte de abajo del aguijón se conecta con la tierra, las bifurcaciones se extienden hacia el universo y el bastón, la parte central, es con lo que vos lo agarrás y con lo que el stang se conecta a vos. Entonces básicamente es un triple. Es un triple. Vos ahí conectás la corriente. Está muy relacionado con el padre brujo. Y ustedes ya saben lo que yo opino con el concepto de padre y madre. Sin embargo, lo entiendo. Lo comprendo. El caldero, que está relacionado con la madre bruja y con el elemento agua, aunque tiene mucha afinidad con el elemento fuego. Y bueno, se puede usar tanto para encapsulación, como para liberación. Después tenemos la escoba. La escoba barre. Y barriendo tu casa puedes sacar toda la porquería. Tenemos el cuchillo, que el cuchillo tiene múltiples usos. Se puede usar para trazar, para delimitar, para cortar, para dirigir energía. La copa, que contiene los líquidos.
el plato, que sirve para ritos de ofrenda, o bueno, para los ritos en sí, las velas e incienso y los otros materiales que ya serían extras, son materiales que puedes usar como no. Y por último, el altar, donde si vas a tener un altar para brujería tradicional, sí es necesario, sí te lo dice este libro, que es necesario que santifiques y que consagres cada objeto para su propósito. No cualquier cosa que pongas en el altar automáticamente va a estar consagrado. Es necesario que para que cumpla su función, esos materiales sean consagrados. Puedes intencionarlos, pero si no los vas a tener que intencionar cada vez que agarres una cosa de tu altar. Puedes simplemente consagrarlos y luego sí lo limpias y todo, pero ya tiene un propósito. Explica los rituales de la brujería tradicional y explica que hay 3 rituales que son atribuidos a Richard Cochrane. La ronda de la brújula, que es un ritual que te sirve para aprender delimitación del espacio y poder conectarte con los espíritus o conectarte en sí con ciertas energías en un espacio seguro. Pisar el molino, que es el efecto hipnótico que es necesario para ciertos rituales. Y el Hausel, que es la comunión con los espíritus, que es cuando vos los honras y les agradeces por el intercambio. Ya voy a explicar el intercambio de los espíritus. Capítulo 6. Espeluzas. Nos explica las diferencias entre la alta magia y la baja magia, que básicamente como expliqué anteriormente, la alta magia era una cuestión de élite para la gente con dinero, para la gente del clero, porque la gente de la Inquisición les gustaba mucho quitarle la vida a las brujas, pero no a las mujeres y a los niños y a la gente inocente, pero ellos la practicaban y se beneficiaban de la brujería. Y la magia baja, que es la magia del pueblo, la magia que nace de la necesidad. Explica la adaptación de los hechizos y los conjuros, que es necesario que a los tiempos modernos se adapten, porque como dije anteriormente, hay muchas cosas que fueron exageradas, hay muchas cosas que no se hacen porque está mal hacerlas. Y explica ciertos hechizos y objetos y prácticas que son muy importantes y que son los básicos dentro de la brujería tradicional. Primero, los amuletos y las bolsitas de encanto, que los amuletos son objetos que te pueden servir para protección como también para ciertas intenciones que tengas. Ya lo explicábamos anteriormente en el libro de Simbología Oculta. Las bolsitas de encanto son bolsitas con hierbas, con intención, que van hacia un propósito en específico. Las botellas de bruja, y explica cómo hacer bien una botella de bruja, que es una botella protectora, y explica cómo hacer bien una botella de bruja. Sí me hizo un poco de ruido aquí, que le diera tiempo límite a la botella, como que tiempo límite que dura cuando realmente no, mientras vos estés viva, por cómo está hecha la botella de bruja, mientras vos estés viva te protege. Si bien alguien no las podés renovar, puedes hacer otra, pero mientras la botella esté intacta y no se haya roto y no le haya pasado nada malo y vos estés viva, la botella sigue funcionando, te sigue protegiendo. La escalera de bruja, que también es una protección, también sirve para intenciones. Incluso la escalera de bruja puede llegar a servir para meditación y para aumentar el pensamiento, para proyectarlo hacia cierto lugar o cierta intención. Y por último, los puppets y la magia de imagen, que el puppet es un muñequito que se usa para representar algo. Ya se habló en el libro, en el video sobre hechizos de protección de la magia de imagen o magia simpática. Luego empieza a hablar del padre brujo y la madre bruja. Y aquí yo voy a agregar algo que no está dentro del libro y es pregunta, ¿esto es religión o es pensamiento panteísta? Primero tenemos que explicar que ya hemos hablado lo que compone una religión. Cierta estructura, ciertas reglas, ciertos estándares que se deben cumplir para formar parte de la religión y para ser bien vistos dentro de una religión. Sin embargo, el panteísmo es un pensamiento filosófico en donde tanto la naturaleza como el universo, como el mundo, como Dios forman parte dentro de todo de una misma esencia. Dentro del panteísmo existen subramas de pensamiento, pero no quiero ya tirarlo tanto al panteísmo porque no quiero faltar al respeto a las deidades. Sin embargo, sí el tema del panteísmo natural. Voy a dejar aquí una explicación del panteísmo natural.
En este apartado el autor aborda al padre brujo y a la madre bruja como arquetipos, donde tanto el padre brujo como la madre bruja tienen doble naturaleza, una naturaleza que puede ser vista como buena o como mala. Siento que la gente tiene la mala naturaleza, la tiene relacionada con el miedo. Y el autor hace un poco de hincapié en esto mismo porque él cuenta que en el verano su interacción con el padre brujo es súper chill, súper nice, pero en el invierno puede llegar a ser bastante sombría. Entonces, ¿qué pasa? Que tanto el padre brujo como la madre bruja se componen de dos lados, un lado luminoso y un lado de sombra. Y aquí vamos a hablar de un tema muy controvertido dentro de la brujería y es el tema de que las brujas tradicionales trabajan con el diablo. Y vamos a hablar del diablo. ¿Quién es el diablo? Realmente, a ver, el diablo más que nada es una idea. ¿Por qué? Porque desde el punto de vista del autor, punto de vista que yo personalmente comparto con él, el padre de las brujas y la madre de las brujas son el arquetipo de un hombre y una mujer integrados a la naturaleza, superiores a los humanos y que brindan conocimiento, protección. Entonces, ¿qué sucede aquí? Que, pues, ciertos hombres en el poder vieron este potencial, estos seres, como peligro. Entonces lo convirtieron en el diablo. Como dije, la brujería puede llegar a ser misteriosa y a dar mucho miedo. Entonces, fuera de lo seductora, que es la idea de el padre brujo, al hacer mención de el diablo del folclore, nos ponemos ante una intriga. Yo quiero hacer énfasis en el panteísmo natural o panteísmo científico porque al considerar la naturaleza y a Dios como una misma cosa, aquel ser que las brujas llaman padre o maestro, que la iglesia considera el diablo, que el folclore considera el diablo, es el ser que encarna a la naturaleza y los elementos. Por otro lado, mientras que el padre brujo representa lo terrenal, la madre bruja es representada como el arquetipo de la creadora cósmica y siento que es un muy buen entendimiento de la figura femenina, del rol femenino dentro de la espiritualidad, porque sí, porque a ver, los hombres por mucho tiempo hacen algo que yo leyéndolo no le encuentro tanto sentido, y es que ponerse a ellos como los creadores y como la mujer la que hace, y de cierta manera no tiene tanto sentido. ¿Cómo pueden haber dos creadores pero solo uno que haga las cosas? No, por eso es que yo para referirme me refiero a la fuerza gestadora, porque la fuerza creadora es la fuerza que concibe la idea, que la genera, que toma lo necesario, como que la chispita, pero del otro lado hay un trabajo y hay un esfuerzo. En el Tao se dividen estas dos energías como la calma y el caos, mientras que la calma se relaciona con el hombre, el caos con la mujer, pero realmente no es una energía caótica, la mujer no está crazy. ¿Qué pasa? Que el caos representa cambios, representa movimiento, representa renovación. Los cambios no son pacíficos, los cambios son caóticos. En los cambios hay movimientos, es necesario tirar cosas y romper cosas para crear cosas nuevas. Y con esto me refiero a que constantemente los hombres han querido ponerse en igualdad de condiciones a las mujeres, poniéndose a ellos como si el nivel de creación que pone un hombre es equivalente al que pone una mujer, y no, realmente lo que vos estás dando es la chispita, pero es la mujer la que sacrifica parte de su ser para traer una vida a este mundo. Jamás, nunca, jamás un hombre tendrá el mismo nivel de sacrificio que tiene una mujer. Como creadora cósmica, la mujer es la que crea todo. Crea la tierra bajo tus pies, las estrellas en el cielo, el planeta que estás habitando. ¿Y quién fue? Una mujer. Existen distintos seres que pueden ser considerados como la madre bruja o el padre brujo, porque como dije, si nosotros tomamos el panteísmo natural como para que nosotros podamos entender, o al menos para que yo lo uso. No me funen, no me funen. Yo lo relaciono. A ver, no quiero faltar el respeto. Yo sí creo
en los dioses. Creo que cada uno de ellos representa algo. Creo que hay algunos que sí son el mismo, pero entendido de diferente manera. Sin embargo, creo que cada uno representa su propia esencia y su propio ser. No quiero que se confunda el hecho de que yo haga mención al panteísmo natural con esto, pero es que siento que el panteísmo natural se acerca más a la idea a la concepción del diablo o del padre brujo y la madre bruja, a diferencia de una religión. Creo que una religión está bastante lejano de lo que podría llegar a ser la madre bruja, el padre brujo y la brujería. Es mucho más cercano a esta idea del panteísmo natural, pero lógicamente no quiero faltar el respeto a ninguna creencia, ni mismo a los dioses que son tomados como el arquetipo del padre y la madre bruja, porque yo creo en ellos. Tenemos el padre brujo como... No entiendo mi letra. Tenemos el padre brujo como Erne. Tenemos el padre brujo como Erne el cazador, o Don, o Lucifer, o el diablo, o Pan, Dioniso o mi adorado Cernunnos. Para el Cernunnos reconstruccionista. Tenemos a la madre bruja, que puede ser representada o reconocida como Hécate. Hay otro nombre que no entendí, lo voy a buscar y lo voy a dejar aquí. No entendí mi letra. Perséfone, Morrigan, Cerruiden, no sé si lo estoy diciendo bien, Freya, Gulveig, Isis y Lilith. Todos estos personajes son arquetipos de la madre bruja. ¿Y por qué digo arquetipos? Porque la madre bruja es guía femenina, el padre brujo es guía masculina. Entonces sacando el concepto madre y padre, sacándolos, simplemente guía masculina, estos dioses que han sido considerados como como referentes masculinos dentro de la brujería, y hay estas diosas como referentes femeninas dentro de la brujería. Capítulo 8. Antepasados, familiares y búsquedas. Primero tenemos los ancestros y aquí se conecta con las esencias de los ancestros, ya sea que creas en la reencarnación o no. ¿Por qué? Porque aquí te explica que hay gente que no ha reencarnado, hay gente que ya reencarnó. Entonces lo más cercano a lo que vos puedes conectar dentro de la brujería tradicional es a su esencia, ya que contactes con el espíritu ya es un plus. Ya tuviste suertes. Tenemos 3 tipos de ancestros dentro del trabajo con ancestros. Tenemos los ancestros familiares, que pueden ser tanto biológicos como no biológicos. Los ancestros terrestres, que son guardianes u habitantes de la tierra. Y los ancestros espirituales, que pueden ser figuras históricas que sirvieron de referentes. Te explica las distintas formas en las que la bruja o el brujo se vinculan con los espíritus. Con los espíritus familiares funciona como asistente mágico. El vínculo es amistoso. Es amistoso, es más de sociedad, es igualitario. Y se pueden compartir conocimientos, ofrecer guía, compañía y como al mismo tiempo ayudar a realizar trabajos. Capítulo 9. En el otro mundo. En este capítulo el autor empieza a explicar por qué se van a los otros mundos, al mundo natural. ¿Por qué vos irías al mundo natural? Y explica distintas razones. La primera, construir relaciones, amigarte con los espíritus, pues no todo es, lo llamo y le doy órdenes, es también pongo de mi parte. Hacer pactos, buscar consejo de ciertos espíritus, obtener conocimientos, encontrar curación. ¿Y a qué me refiero con esto? No que te vas a curar milagrosamente, pero puedes llegar a recibir asistencia de ciertos espíritus y la realización de hechizos y rituales dentro de este plano, ¿no? Luego habla del sábado de las brujas y te lo voy a simplificar. El sábado de las brujas es un lugar, es un momento en donde las brujas se reúnen, se dividen en 2 partes. La primera es en donde en lo que se conoce en ciertos lugares como Salamanca. Algunos es Salamanca en la cueva, otro es Salamanca en el campo. Hay diversas historias. ¿Saben qué? Voy a dejar un canal de WhatsApp para que ustedes
para avisarles cuando me manden anécdotas de salamancas. Vamos a hacer, porque yo tengo varias, para que leamos entre todos anécdotas de salamancas. Hay una parte en donde comparten conocimientos, hacen rituales, hacen un montón de cosas, y la segunda parte del sábado es fiesta. Fiesta, libertinaje y fiesta y libertinaje. Es tan simple como eso. Es mediante ir con el espíritu. Entonces empieza a hablar de el ungüento volador como una cosa alrededor de la cual ha habido mucho misticismo y mucho secretismo por el tema de que han habido a lo largo de la historia ciertas recetas del ungüento volador con ingredientes bastante cuestionables, mucho más cuestionables que la Wicca. Entonces, lógicamente, se ha intentado adaptar a los tiempos modernos y que sea, pues, legal. Entonces, que no te lleve a 20 años de cárcel. Entonces, él te da un par de recetas, pero también te da tus respectivas advertencias. Porque una cosa es empezar a practicar, empezar a aprender sobre la brujería, y otra cosa ya es hacer viajes espirituales. Eso ya conlleva cierto peligro y cierta cosa de la que mejor tener cuidado. Con la que mejor tener cuidado cuando te sientas capacitado y estés capacitado para hacer ese tipo de viajes. Parte 4. Trabajar con el paisaje natural. En esta parte empieza a hablar del bioregionalismo y te explica que es... A ver, no siempre puedes acceder a las plantas que necesitas para determinado ritual. Sin embargo, puedes acceder a otras plantas. Primero es muy importante que conozcas las plantas de tu entorno, del lugar en donde vos vivís, y que las plantas nativas, y que te vincules con el entorno. A ver, la brujería tradicional es vinculación con el entorno. Entonces, ¿qué pasa? Que una vez que vos conozcas las plantas que habitan tu tierra, no vas a tener que gastar un sope en comprar más plantas, y además que una forma de trabajo mucho más conectada con la tierra, que es al fin y al cabo lo que estamos buscando. Pero acá vos no venís y arrancas una planta y ya. Aquí hay guardianes. Empiezo a hablar de los genius, que son entidades que habitan la tierra y que se encargan de proteger la naturaleza. Para esto, el mejor consejo que te da el autor es que primero pidas permiso y que esperes a obtener una respuesta. Volvimos. Si se ve extraño es porque tuvimos una falla técnica, pero volvimos. Bien, entonces, sin embargo, hay que pedir permiso a los espíritus, y esto se puede hacer mediante un círculo mágico, ya que tengas un espacio, cómo preguntar y esperar. Hay diversos métodos en los que vos puedes pedir el permiso, eso lo puedes encontrar en cualquier libro. No me voy a explayar explicándote. Sonaba súper mala. No, pero es que eso se puede encontrar en cualquier libro, incluso en el libro del video 1 se puede encontrar. Sin embargo, aquí sí hay algo que yo destaco que es lo más importante, y es lo que yo sí te diría que sí te sirve mucho, sí es muy útil para todo el mundo, y es cómo podés identificar las correspondencias de una planta si no están en los libros de correspondencias. Y existen 4 métodos para las plantas. El primero es la asociación hierbas con dioses, es averiguar qué hierbas están regidas por qué dioses. El segundo método es el aspecto físico y su naturaleza. Entonces, por ejemplo, si tiene espinas, lo más probable es que sirva para defensa. Si tiene flores, lo más probable es que, y está en cierto lugar, puede llegar a servir para curación o para fallecidos, y así sucesivamente. La número 3, que es el efecto en el cuerpo humano. Entonces, por ejemplo, la lavanda tiene efecto relajante, y así es como vos vas a ir qué efectos tienen las plantas en el cuerpo humano. Y así de esta manera vos vas a ir identificando de poquito en poquito qué correspondencias tiene cada planta. Sin embargo, la número 4, la más básica, la más directa, y es que le preguntes a los mismos espíritus del lugar las correspondencias de las plantas. Si vos te podés comunicar con estos espíritus, pues les preguntas directamente a ellos. Para las piedras es un poco diferente, porque aquí sí tenés que ver en el lugar en el que se encuentran. Para el primer dato,
El segundo dato es ver la forma, si tiene forma de corazón, si tiene forma de punta, si tiene forma de cuadrado, si tiene forma de círculo. La forma también te va a dar un detalle de correspondencia. El simbolismo con el color, entonces dependiendo del color, como el rosa para el amor, el púrpura para la intuición, es cómo vos vas a obtener las correspondencias. Y el 4, preguntar a los espíritus. Para los animales, explica lo siguiente y es relacionar el animal con el espacio. Aquí habla del augurio, que es una forma en la que, por ejemplo, vos ves cómo los animales interactúan con los cambios energéticos. Entonces, de repente, si hay una situación energética que se avecina, que no es propicia, que no es buena, alguna mala situación, vas a notar cierto comportamiento en los animales que quizás en el día a día no lo notes, o cuando está por suceder algo muy bueno, vas a notar un comportamiento en los animales que quizás en el día a día no se note. ¿Por qué? Porque obviamente ellos también pueden percibir las cosas de forma diferente que nosotros, ellos no están tan nublados por la tecnología como nosotros, entonces al poder percibir, si vos aprendes del comportamiento de los animalitos, lógicamente vas a poder aprender mucho sobre cómo se predicen ciertas cosas. Continúa hablando del clima y las estaciones y finalmente cierra preguntándote hacia dónde quieres orientar tu práctica. Mis opiniones sobre este libro son las siguientes. Es un libro introductorio bastante agradable. Sí las prácticas sí son buenas, sí están bastante realistas. Así que bueno, cerramos con eso. A mí este libro me gustó bastante. Si lo recomiendo o no, ustedes ya saben que yo no recomiendo absolutamente nada, que vos decidís si te sirve o no te sirve. También habla de los cuadrados mágicos. Así que, pues nada, si hay algún libro que vos quieras que yo lea o del que quieras que yo hable, lo puedes dejar en los comentarios, los voy a estar leyendo. Muchas gracias por haber visto este video. Me encantaría si pudieras seguirme tanto aquí como en mis otras redes para poder llegar a más personas y para poder continuar haciendo esto. Así que para yo saber también si te gusta o no te gusta. Y pues nada,